La ablación o mutilación genital es una de las prácticas tradicionales más extendidas en el mundo y que viola la integridad de la mujer. Fíjense, se calcula que 200 millones de mujeres y niños y niñas han sufrido esta práctica. Hoy hablamos de un estudio que se realiza, María José Moreno, en la Universidad de Murcia. Muy buenos días. Buenos días. Pues esas cifras son estremecedoras. Yo cuando empecé a preparar la entrevista no me lo podía creer. Y no solamente eso, sino que 30 países del mundo todavía la llevan a cabo. Esto que ya nos podía parecer que era algo de muchos siglos atrás. O sea, es que ni siquiera de hace poco, de hace muchos siglos. Es algo que está ahí en la actualidad del siglo XXI y que además con la globalización estamos viendo pues también aquí en nuestro territorio. Y Laura Gombau, que es la supervisora de la Unidad de Cirugía Torácica y Neumología de la Arrixaca, hizo su tesis doctoral sobre este tema y hoy nos acompaña para hablar del mismo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Decíamos esos datos y la verdad es que se nos pone la piel de gallina. Sí, son totalmente. tremendos. Sí, totalmente. La gente desconoce que parece que esto nunca puede llegar aquí y realmente sí, los efectos migratorios están dando lugar a una población cada vez más multicultural y hace necesario que en el ámbito de la enfermería, pero también a nivel multiprofesional, o sea, pluriprofesional, se tenga que trabajar en este tema en cuanto a prevención y actuación. Laura, tu tesis doctoral, decía yo, versaba sobre este tema precisamente. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a investigar sobre el tema de la mutilación genital femenina? A ver, partiendo de la base de que cada año en todo el mundo más de 350.000 mujeres pierden la vida por alguna complicación relacionada con el embarazo o el parto, y otras millones de mujeres más desarrollan algún tipo de incapacidad. Y teniendo en cuenta que de esa tasa de mortalidad materna casi la totalidad, el 99%, pertenecen a países del África subsahariana, pues nos llamó la atención que encima coincidiera que en los países del África subsahariana predomine una de las prácticas tradicionales más perjudiciales y que más viola la integridad de la mujer, que es la mutilación genital femenina. Existe ya evidencia que nos dice que puede haber una relación probablemente causal en cuanto a sufrir un mayor riesgo de resultados obstétricos adversos en mujeres que han sufrido una mutilación en comparación con aquellas que no lo han sufrido. Todo ello nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa cuando esas mujeres vienen aquí y se tratan en hospitales de nuestra región? Vamos a compararlo con las complicaciones que tienen mujeres españolas. Y ese fue el motivo por el que trabajamos en este tema. ¿Y qué es lo más llamativo que os habéis encontrado en este estudio, Laura? Pues dos cosas fundamentalmente, que nuestros resultados coinciden con lo que la evidencia dice. Las mujeres subsaharianas procedentes de países de riesgo de mutilación presentan casi el doble de cesáreas e interrupciones voluntarias del embarazo, mayores tasas de abortos. El tipo de cesárea que predomina en ellas es la cesárea intraparto urgente, mayor inducción, episiotomías, desgarros, y también el feto también tiene una pérdida del bienestar en el momento en el que quiere salir. Muchas veces la mala cicatrización que provoca la mutilación en el canal del parto, en los genitales externos de la mujer, hacen que el bebé no pueda salir. Entonces eso hace que el parto se prolongue y al final tenga que ser una cesárea. Complicaciones tremendas. Claro, esto era algo que hasta a lo mejor hace unos cuantos años se quedaba en sus países, pero que ahora estamos viendo aquí, y me imagino que de ahí también el interés por estar formados, ¿no? Sí. Porque tanto los enfermeros, como dices, los profesionales de cualquier rama que se puedan encontrar con una señora, con una mujer o con una niña que haya padecido esta mutilación, pues saber cómo tratarla, ¿no? Cómo tratar con ella. Sí, efectivamente tenemos, a nivel nacional ya existe un protocolo de prevención de mutilación genital femenina, desde el 2015, pero en la región de Murcia tenemos un protocolo también de prevención, de hecho desde el 2017, que está fenomenal, pero el problema es que también fue uno de los resultados de nuestra tesis, es que no se llegan a detectar casos de mutilación. ¿Por qué no se detectaban casos de mutilación? No lo entendíamos. Pues bien, el principal problema es que en la historia clínica de la mujer que va a dar a luz en la Arrixaca no existe o no existía un campo específico donde el profesional sanitario pudiera especificar, si detecta un caso de mutilación, pues que esa mujer había sido mutilada. De esa manera no se puede elaborar un mapa regional de mujeres y niñas que estén mutiladas o en riesgo, con lo cual ni se puede trabajar con las mutiladas ni podemos prevenir a las niñas que nazcan de esas mujeres, que para eso es el protocolo, para prevenir sobre todo que las niñas que nazcan de estas mujeres el día de mañana también sean mutiladas.
Entonces, problema, no existía un apartado en la historia clínica donde se pudiera registrar claramente que eso estaba pasando, y luego la formación de los profesionales sanitarios es fundamental, hay que incidir más en los aspectos culturales, porque es lo que decías, ¿no? que desconocemos aspectos de otras culturas que realmente afectan a la salud y a nosotros nos repercute a la hora de tratarlo. Sin embargo, sí se está trabajando, ¿no?, en este protocolo, se ha puesto en marcha ese protocolo, por lo menos para detectar a esas personas que a lo mejor el médico no lo sabe porque ellos tampoco lo expresan, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Sí, a raíz de... Nosotros teníamos una muestra de 245 mujeres subsaharianas y analizamos informes ginecológicos y de matronas y solamente de las 245 encontramos un caso registrado de ablación, un caso. Fue tan raro que dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio estadístico de probabilidad en base a lo que UNICEF publica en 2016 de la prevalencia de mutilación en sus países de origen, que son altísimas las prevalencias allí. Obtenemos unos resultados y es que de nuestra muestra, de las 245 mujeres, la probabilidad decía que teníamos que tener 89 mutiladas y solamente había un registro de una. Eso se traslada al hospital, a la Riksaka, se pone en conocimiento de ellos y nos ponemos a trabajar. Se propone a los servicios centrales incluir en la historia clínica un apartado donde se pueda registrar, si el profesional sanitario detecta un caso, donde se pueda quedar registrado eso. Y lo han aprobado, o sea, la Riksaka ha conseguido que se incluya un apartado en la historia clínica donde el profesional sanitario tenga la libertad y la tranquilidad de poder reflejar ahí que esa mujer está mutilada. Y de esa manera pasa a la historia del recién nacido, en ese caso la niña recién nacida, y ya desde atención primaria se puede trabajar en prevención con esa niña. Y se pone en práctica ya el protocolo de prevención, o sea, es fenomenal. Que ahí entiendo que tenéis un problema añadido, porque esto es algo cultural y luchar de alguna manera contra las costumbres culturales no es sencillo, es algo muy arraigado, que esas madres, aunque ellas lo han padecido, lo ven como algo que es lo que tiene que ser, es una tradición de muchísimas generaciones. Luchar contra eso no debe ser sencillo, no sé si os está dando buen resultado o cómo lo estáis gestionando. Bueno, claro que no es sencillo. A ver, todo el mundo, toda persona tiene derecho a ejercer con libertad la cultura que decida, pero siempre y cuando esa cultura no viole o no vulnere ningún derecho humano. Y en este caso sí se están vulnerando derechos humanos. Está atacando a muchos aspectos, ¿no? En concreto en cuanto a la mujer. Es muy difícil, pero gracias a ese protocolo que ampara a muchos profesionales, trabajadores sociales, la policía, la judicial, sanitarios, en el momento que se detecta un caso, todos actúan y ya se pone a la niña en prevención, en alerta. O sea que es muy difícil, pero se está consiguiendo. Ya se han conseguido casos, se están evitando casos. Se estaba estudiando también la posibilidad de que se tratara como violencia intrafamiliar, ¿no?, la ablación o la mutilación genital. Claro. O sea, hay un problema gordo en cuanto a la legislación, ¿no? Porque, claro, violencia de género no se podría considerar violencia de género porque realmente lo practican las mujeres de la familia, la abuela, la circuncidadora de la etnia, la madre, a la niña, con lo cual violencia de género no. Esa sería una opción para podernos amparar en la ley, ¿no? Sí, efectivamente, eso es un tema que hay que darle un poquito de rodeo a la ley para poder proteger a la niña, pero sí, efectivamente se está trabajando en eso. Y Laura, ¿esto es algo en lo que la región de Murcia es pionera o en otras comunidades autónomas se están tomando también medidas? No sé si existen estudios parecidos, si se tienen datos a nivel nacional o en otros países. A ver, yo sé que como protocolos en cuanto a comunidades autónomas solamente tenemos a Barcelona, o sea, a Cataluña, perdón, al País Vasco y la región de Murcia sería una que se ha sumado a ese carro. El resto de comunidades autónomas no tienen un protocolo propio de su comunidad autónoma. Pioneros sí, porque pioneros en el sentido de que hemos abierto la posibilidad de que en la historia clínica se pueda registrar como un campo concreto, mutilación genital femenina, sí, no, sí, claro que somos pioneros. De otra manera, o sea, está codificada la mutilación, pero no existía una zona concreta de la historia donde poder reflejarlo. Eso es importantísimo para poder hacer el mapa regional de casos. Hablamos, Laura, de las secuelas tras el parto, pero la ablación lleva consigo otras muchas secuelas, primero psicológicas, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, las secuelas físicas
son brutales, pero las secuelas efectivamente psicológicas, esas mujeres, esas niñas, bueno, las niñas... ¿Están marcadas de por vida? De por vida, por supuesto. O sea, primero no entienden cómo su propia madre, claro, su abuela, porque es como un engaño, porque la llevan a una fiesta o a una ceremonia de madurez, ¿no? Pero realmente no saben a lo que van, las niñas, hablo. Y luego cuando sienten lo que le han hecho, son conscientes de eso, se dan cuenta que se sienten... Su cultura les ha traicionado, no han pedido su voluntad, no, efectivamente, y eso ya es para toda la vida, eso ya psicológicamente te lleva para toda la vida y físicamente pues, puede incluso derivar en la muerte. O sea, que son cosas... Laura, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, acercarnos esta tesis que estáis realizando desde la Universidad de Murcia. Un placer y gracias. A vosotras, muchas gracias. Nosotras, como siempre, hasta ahora, María José, vamos a echar un vistazo a la agenda científica. Como siempre, pues tome nota porque llega cargado de muchos eventos científicos para pequeños y para mayores. Nueva semana con la agenda cargada de actos para mentes inquietas. Hasta el 16 de abril, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia permanecerá cerrado. Ese día abrirá sus puertas con la exposición La Costa del Jurásico, en la que será protagonista la época de los dinosaurios y que espera fascinar a grandes y pequeños. Esta tarde, a las 4 de la tarde, en el Salón de Actos de la Facultad de Informática del Campus de Espinardo, tendrá lugar la 6ª jornada para jóvenes investigadoras e investigadores, visibilizando a las mujeres en la investigación. También esta tarde se celebra un videoforum en el que se proyecta la película La Teoría del Todo, basada en la vida de Stephen Hawking. Será a las 4 de la tarde en el Aula Cultural de Caja Murcia, en la Gran Vía. Después habrá un debate moderado por Damián Guerao, presidente de la asociación ELA Región de Murcia. El miércoles 10 a las 11:30 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia se celebra la mesa redonda ¿Qué debe hacer la sociedad por las enfermedades raras y sus afectados? Un día después, el jueves 11 a las 10:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina de la UMU tendrá lugar la charla Cannabis, la dosis y la edad hacen el veneno, a cargo de María Trinidad Herrero, catedrática de la Universidad de Murcia, directora del Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia. Hablamos ahora de empresas, concretamente de las ayudas, de los incentivos que las empresas murcianas pues pueden pedir para mejorar, entre otras cosas, María José, su competitividad. Pues sí, lo vamos a hacer de la mano de Jesús Hidalgo, que es el coordinador de proyectos estratégicos del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes de nada, hablamos de incentivos regionales. ¿Exactamente esto qué es? Bueno, incentivos regionales es una línea del Ministerio de Hacienda, o sea, son ayudas estatales, que nacieron con la Ley 50/85, o sea, de 1985, estamos hablando de más de 30 años, y al amparo de esa ley, bueno, el territorio nacional se distribuyó en zonas y la región de Murcia tuvo su Real Decreto de delimitación de zonas prioritarias en el año 88. Y desde el año 88, bueno, pues está funcionando este mecanismo que consiste básicamente en dar subvenciones a fondo perdido para proyectos de inversión para empresas industriales y hoteles. Entonces, la inversión mínima es de 900.000 euros y contempla, excepto terrenos, bueno, lo que es obra civil, o sea, la construcción de naves, bienes de equipo, elementos de transporte interior, otros activos, el equipamiento hotelero, y son ayudas a la inversión. Los porcentajes, pues dependiendo de si se sea pequeña, mediana o gran empresa, el tope es 45%, 35% y 25%. ¿Qué tipo de empresas? Por poner ejemplos concretos, porque sí que mencionamos hoteles, los hoteles nos queda claro, pero empresas industriales. Ahí hay muchas empresas que pueden solicitar este tipo de ayudas, que son unas ayudas, como dice, a fondo perdido, pero con unos objetivos concretos, con lo cual igual hay gente que nos está viendo y dice, yo la puedo pedir o no la puedo pedir, ¿hasta dónde? Sí. Vamos a poner algunos ejemplos, si le parece, para que nos estén viendo. Bueno, los tipos de proyectos elegibles, según la terminología de incentivos regionales, pueden ser proyectos de creación de nuevas empresas que lógicamente llevan la creación de empleo. El requisito es
Por un lado, el sector, que tiene que ser industrial u hotelero, y inversiones en activos fijos nuevos, que la inversión esté iniciada, y creación de empleo. Por otra parte, hay proyectos de modernización que no conllevan creación de empleo, pero bueno, tiene que suponer un cambio en los procesos de la empresa y además pues un incremento sensible de la productividad de al menos un 35%. Y por otro, el proyecto típico de ampliación de empresas ya existentes, que sigue teniendo esa ficha de salida de inversión de 900.000 euros y que necesita creación de empleo. Tiene que haber una autofinanciación del 25% de los proyectos. Es una línea muy conocida por el empresariado y por los consultores de la región. ¿Y esto cómo repercute en la economía regional? Porque tiene que repercutir de alguna manera, ¿no? Hombre, nosotros lo que es la aportación teórica al PIB, es decir, no la podemos calcular, ¿no? El año pasado se acogieron 21 proyectos, 21 empresas, generaron una inversión de unos 50 millones de euros, obtuvieron subvenciones de 10 millones de euros, o sea, un porcentaje medio del 20%, y se crearon unos 200 puestos de trabajo y contribuyó al mantenimiento de unos 800. Esto, si lo comparamos con el periodo 2014-2017, hombre, pues se acogieron 46 empresas, con lo cual este año ha habido un repunte muy importante de esta línea. Y además tenemos ahora mismo embalsados en el Ministerio de Hacienda pues 9 proyectos con una inversión superior a 150 millones de euros. O sea que es una línea, es un poco complicada, es un poco farragosa, pero que existe, ¿no? Una subvención nunca es determinante a la hora de evaluar, realizar o no un proyecto de inversión. Pero es cierto que es una especie de guinda para el pastel, ¿no? Es decir, te anima, bueno, pues el ir a una feria y ver una máquina, dice, bueno, yo compararía la siguiente, o una subvención contribuye... Tener un colchón también importante, ¿no? También para las empresas facilita mucho las cosas. Facilita, y en el sentido de decir, bueno, un proyecto que yo ejecutaría en un horizonte temporal de 5 años, bueno, pues me animo y lo puedo hacer en 3. La subvención puede ser descontada ante una entidad financiera, con lo cual puedes prefinanciar esa ayuda. El papel del Info al respecto de esto y en relación con las empresas, imagino que es el de hacer de mediador. ¿Se va al Info a solicitar estas ayudas? Ahí están los asesores que les echan una mano. Sí, bueno, legalmente, el Ministerio de Hacienda tiene en cada comunidad autónoma lo que denomina un órgano gestor, o sea, una especie de ventanilla, ¿no? En el caso de la región de Murcia, efectivamente, es el Instituto de Fomento, y ahí se distinguen dos partes. Por un lado, lo que es el asesoramiento, es decir, si esto entra o si no entra por sector. Por ejemplo, en la industria agroalimentaria hay que afinar mucho porque pueden ser fondos de incentivos regionales o de agricultura. Hay que afinar mucho. Entonces, por ahí tenemos una labor de asesoramiento. Pero la más importante es que una vez que se solicita físicamente no, telemáticamente en el Instituto de Fomento, ya sí que hay una labor de acompañamiento en el sentido de analizar la memoria, ver si hay que modificar alguna cosa. Participamos en el órgano de decisión en los grupos de trabajo, donde tenemos voz y voto a la hora de calificar los proyectos, y luego hacemos todo el seguimiento y certificamos para el pago. O sea que el papel es fundamental, vamos. ¿Hay fecha para poder recibirlas? Bueno, en principio el periodo de elegibilidad es 2014-2020 en el que estamos, pero bueno, extraoficialmente ya sabemos que se prorrogará hasta 2022. O sea que es una oportunidad realmente buena y, bueno, para soplar a favor de las inversiones. No sé si tenemos datos ha dicho 21 empresas en el último periodo, pero así en general, desde que se puso en marcha el proyecto, ¿cómo ha visto la región de Murcia los resultados de estos incentivos? Bueno, pues ha pasado por muchísimas vicisitudes, porque empezamos con porcentajes muy elevados de subvención, o sea, vivimos hasta el 50%. Vivimos luego la época en la que Cartagena, desgraciadamente, vivió una crisis industrial muy potente, y Cartagena fue declarada zona especial
de promoción económica, con lo cual la subvención llegaba hasta el 60%, y bueno, se han dado porcentajes del 45 y del 50% a proyectos. Y luego hay un tema de incentivos regionales que ha sido utilizado y ahí hemos tenido bastante ventaja con respecto a otras autonomías como un elemento de captación de inversiones. Es decir, cuando General Electric, ahora Sabic o ahora ya la nueva, es decir, cuando toma la decisión de invertir, bueno, alguien que en Estados Unidos toma la decisión entre Cataluña o Murcia, hombre, pues tener un 34% a fondo perdido de subvención, que fue lo que obtuvo, pues fue un elemento muy determinante, ¿no? Ha estado también en proyectos de captación de inversiones en Lorca, es decir, ha sido un elemento de dinamización de inversiones. Jesús Hidalgo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Encantado. Un placer. Nosotros ahora, atento, porque ahora vamos a hablar de un superalimento que le ha salido competencia al brócoli. Dicen que el brócoli es esa superverdura. Bueno, pues ahora hay un superalimento que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Que se planta aquí también en Murcia. Pues sí, muy cerca, pero ojo con los superalimentos. Yo antes de dar esta información sí que me gustaría aclarar que hablar de superalimentos muchas veces nos lleva a ligar con la pseudociencia, ¿no? Porque hay gente que se agarra en eso de que es que las bayas de no sé qué son un superalimento, el brócoli es un superalimento, de repente la gente se vuelve loca a consumir estos superalimentos y al final pues muchas veces se nos va de las manos, ¿no? Entonces, lo primero decir eso. ¿Qué ha pasado en este caso con la algarroba? Que es, como bien dices, un producto muy de aquí de la región de Murcia. El CEBAS-CSIC, que es el organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en la región de Murcia, ha hecho una investigación en torno a la algarroba y ha determinado que es un alimento que contiene una sustancia, el depinitol, que tiene pues funciones multifuncionales, unas propiedades multifuncionales muy interesantes, pues es en cuanto a antioxidante, anticancerígeno con determinados tipos de cáncer, pues tiene también puede ser para prevenir, pero ojo que no los cura, una cosa es prevenir, otra cosa es curar, no estamos diciendo que la algarroba cure el cáncer. No estamos diciendo eso, estamos diciendo pues que puede ser interesante para prevenir, también es antidiabético porque tiene unas moléculas parecidas a la insulina y también puede ser interesante para eso. Lo único que ha dicho el CEBAS es que la algarroba es el alimento del que se pueden extraer mayores cantidades de depinitol, con lo cual, pues a la hora de extraerlo para crear fármacos y crear productos que luego realmente tengan unos efectos en la salud, es muy interesante, de ahí que lo pongamos hoy aquí encima de la mesa como superalimento, pero no hay que volverse loco consumiendo algarroba, no, lo podemos hacer y contiene esas sustancias, pero tendríamos que comer kilos y kilos y kilos para realmente tener un beneficio, así que sí, muy interesante. Interesante ese trabajo del CEBAS-CSIC, habiendo determinado pues, que el algarrobo es el alimento que contiene mayores cantidades de depinitol, pero como siempre lo más interesante es tener una dieta equilibrada, comer de todo, sobre todo frutas, hortalizas. Aquí en la región de Murcia además lo tenemos muy fácil, muy no nos podemos quejar, lo tenemos muy fácil y por supuesto actividad física y una vida saludable en general, sin volvernos locos con ningún superalimento, ni con este ni con ningún otro. María José, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene con más. Perfecto, gracias. Thank you.